Les doy la más cordial bienvenida a esta última sesión de 2020 del Seminario Permanente de Derecho Internacional. Durante todo el año hemos analizado y discutido la crisis de las instituciones del orden internacional liberal de la post-Segunda Guerra Mundial y sus impactos para el diseño y la implementación de la política exterior de México. En esta última sesión de 2020 cerraremos con dos participaciones que considero serán verdaderamente broches de oro. La del doctor Gabriel Ferrer Ortega y de la doctora Elba Jiménez. Comenzaré presentando al doctor Gabriel Ferrer. Gabriel Ferrer Ortega es doctor en Derecho con mención honorífica por nuestra Casa de Estudios, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que lo reconoce con el nivel 1. Es maestro en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Laws Master por la Universidad de Houston. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, es tutor del posgrado de Derecho de la misma universidad y ha dirigido y dirige actualmente muchas tesis de nivel maestría y doctorado. Es miembro de la International Law Association en su rama mexicana. Actualmente se desempeña como consultor jurídico adjunto B en la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuenta con diversos libros y artículos arbitrados y publicados en el campo del derecho internacional. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Ferrer, y sin más preámbulos, le doy la palabra para que nos presente su exposición. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctora Virginia Petrova. Agradezco infinitamente la invitación de la doctora Petrova, las facilidades que otorga el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que siento como si fuera mi casa. Escuché el currículum y la verdad es que entre más largo no es que tenga uno más mérito, sino que se hace uno más viejito, se me hace. Pero bueno, pues espero que esta plática sea de utilidad para los que nos están escuchando y nos están viendo. Y pues lo primero que quiero comentar es sobre el título, porque pareciera ser que si es en un sentido indicativo hacia la creación de una organización internacional para la protección del medio ambiente, que hay una tendencia o que algo apunta hacia allá y quién sabe, ¿no? Eso es algo que no podría en un principio ni siquiera asegurar que esté en ciernes, ¿no? Que fuera necesario, pues bueno, ahorita lo iremos platicando un poco durante la plática. Organización Internacional para la Protección del Medio Ambiente me refiero como un órgano institucional, un órgano internacional, quizá bajo el sistema de Naciones Unidas. Digo, como tal, ahorita lo vamos a platicar, no lo hay, ¿no? Hay un programa de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, hay algunas organizaciones que son afines, cercanas, a veces se empalman inclusive las funciones, pero no hay una organización internacional para la protección al medio ambiente. Ha habido propuestas, hay más en la academia que realmente en la vida institucional internacional. Digo, organismos que protegen el medio ambiente, organizaciones que protegen el medio ambiente, que buscan ese fin, pues hay bastantes, ¿no? Algunas ONGs muy famosas, ¿no? Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Que es una organización no gubernamental que se fundó en Vancouver en 1971 y que tiene dos objetivos principales, ¿no? La protección del medio ambiente y la paz mundial, ¿no? Eso es muy fácil de que todos la conozcamos, que veamos cercanía en ella. Es una organización independiente que está en más de 55 países por lo menos, ¿no? Y tiene más de 30 millones de afiliados, ¿no? Es muy famoso sus intervenciones y protestas, ¿no? Los barcos las embarcaciones que utilizan para su investigación, trabajo y también como medio de implementar acciones de protesta y lucha pacífica, ¿no? Hay otras como el World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Vida Salvaje, o el Fondo Mundial para la Naturaleza, que es más vieja todavía, de 1961 y que tiene una presencia pues bastante amplia, ¿no? En más de 100 países
tiene millones de voluntarios, ¿no? Que tiene una sede en Suiza. Pero digamos, ahorita estamos hablando en terrenos de ONG. Después, ya en un ambiente más institucional, está el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que fue desarrollado eh, para educar en la promoción del desarrollo sostenible mundial, en fin. Pero ahorita simplemente lo platico muy rápidamente y después lo veremos con más calma. Hubo algún intento de hacer una organización mundial del medio ambiente, una World Nature Organization, pero pues, realmente no es nada serio, ¿no? O sea, se intentó hacer en 2010, se impulsaron algunos países del Pacífico, Caribe, algunos países emergentes africanos, y tiene una página en Facebook toda extraña, ¿no? Y supuestamente deriva de un tratado que no está en el registro de Naciones Unidas. En la página aparece la firma del presidente de Chad, del famoso tratado, en fin, pero no es nada, realmente no es nada serio, ¿no? A pesar de impulsos que pudiera tener. Y también algo que es muy curioso es el panel intergubernamental de expertos sobre cambios climáticos, sobre el cambio climático, que en sí no es derivado de un organismo internacional de medio ambiente, ni siquiera del PNUMA, ¿no? O sea, este panel intergubernamental, que recordamos que llegaron hasta ganar un premio Nobel, está, digamos, bajo el paraguas de la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Y digamos, esto sí pertenece a la estructura orgánica de la ONU. Y este panel, que tiene mucha cercanía con la Organización Meteorológica Mundial y el PNUM, en fin, o sea, en sí su función es más como de suministrar información científica, económica y social sobre el cambio climático, y pues señalar posibilidades de mitigación y adaptación de este fenómeno amenazante para la humanidad. Este sí es un panel bastante serio, y realmente leer sus informes es pues preocupante sin duda, pero denota un trabajo pues serio, ¿no? O sea, los panelistas son académicos, científicos, en fin, gente muy reconocida, y es muy seria su trabajo. En fin, esto, digamos, es como simplemente un muestreo, ¿no? De lo que hay como organizaciones, organismos dedicados a la protección al medio ambiente. Algunos de ellos, como el PNUMA, el panel, están enmarcados dentro de la ONU, pero digamos son organizaciones relativamente nuevas, ¿no? Digo, no derivan no están ni mencionadas en la Carta de San Francisco. No era la preocupación en 1945, el 24 de octubre, cuando oficialmente nace la Organización de Naciones Unidas, no era ni cercano a una preocupación ambiental, ¿no? Realmente se pensaba que el desarrollo era benéfico en muy amplio sentido para la humanidad. Entonces no era una preocupación, y además digo, la Fundación de Naciones Unidas no tenía ese principio, ¿no? O sea, realmente los propósitos de Naciones Unidas son distintos a los ambientales como tal, ¿no? En fin, digo, Naciones Unidas pues tiene ya 193 Estados miembros, y es que no me falte por ahí alguno, y pues tiene este órgano deliberante en la Asamblea General, pero realmente, o sea, desde su preámbulo podemos ver que se habían resuelto las naciones a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, y hace esta mención a estas dos guerras fratricidas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que pues tiene como resultado la creación de la Organización de Naciones Unidas. Pero no es una preocupación ambiental eminentemente, es una preocupación sobre digamos, la paz, evitar estas dos guerras, ¿no? Eh, este propio preámbulo, curiosamente, como un dato curioso, se lo encargaron a Virginia Crosheron Gildersleeve, que era la única delegada mujer en la delegación de Estados Unidos, ¿no? Y si leemos el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, es similar a la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Empieza "We the people", ¿no? Entonces, en el preámbulo empiezan
nosotras las naciones, ¿no? Pero, pues sí, hacia dónde apunta era pues, una preocupación de evitar el flagelo de la guerra, ¿no? Este, y los propósitos de Naciones Unidas son muy claros, ¿no? En el artículo primero están mencionados estos propósitos que el primero de ellos es mantener la paz y la seguridad internacionales, ¿no? Y con ese fin pues menciona las medidas colectivas que se pueden tomar para prevenir y eliminar las amenazas para la paz, ¿no? También otro de los propósitos es fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto, el principio de igualdad de derechos, en fin, ¿no? Realizar la cooperación internacional para la solución de problemas internacionales, que ahí medio podría caber un poco, ¿no? O sea, porque habla de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, humanitario, ¿no? Y el medio ambiente pues tiene facetas que impactan en los terrenos económico, social de la humanidad, ¿no? Este, pero la Organización de Naciones Unidas sin duda no está planteada con una preocupación de la comunidad internacional de los años 40, ¿no? Y pues ya han pasado prácticamente 80 años, llevamos 75 años de la fundación de las Naciones Unidas, por cierto, el 24 de octubre, ¿no? Se cumpliría en esa, si tomamos en cuenta esa fecha, ¿no? Pero la preocupación, pues eran las preocupaciones de esa década. Y pues el medio ambiente es una preocupación actual que no está inserta como tal en las finalidades, en los propósitos de Naciones Unidas. Los órganos pues, son distintos, ¿no? Una Asamblea General, un Consejo de Seguridad que apunta más hacia paz y seguridad internacionales, un Consejo Económico y Social, que de ahí más o menos podría haber alguna cercanía, un Consejo de Administración Fiduciaria que también nos hacen preocupaciones pues del siglo pasado, ¿no? De mitad del siglo pasado. Una Corte Internacional de Justicia que, bueno, pues también puede tener alguna sala, ¿no? De especializar en medio ambiente, pero bueno. Y una Secretaría General de la ONU, ¿no? Pero estos órganos pues atienden a las preocupaciones de la década, de las décadas de los 40, no necesariamente a las preocupaciones actuales. En fin, la propia Organización de Naciones Unidas también tiene organismos especializados, pues pueden contar, yo puedo contar quizás hasta 17, ¿no? O sea, de organismos que están dentro del paraguas de Naciones Unidas, ¿no? Dios puede mencionar el Banco Mundial, inclusive fondos especializados, ¿no? El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que ahí también, que es otro de los puntos, puede haber empalmes temáticos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, una organización de aviación civil internacional, en fin, o sea, hay organismos como tales muy especializados, pero no hay algo sobre el medio ambiente, ¿no? Hay una organización nacional una organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, pero no hay algo que diga medio ambiente como tal, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, que es educación, ciencia y cultura, en fin, ¿no? La Organización Marítima Internacional, que les comentaba, o sea, en el propio panel está dentro de la estructura de la OMI, ¿no? De la Organización Meteorológica Mundial, en fin, hay agencias especializadas muy claras, pero no hay como tal una agencia especializada, un organismo especializado que sea autónomo, que esté dedicado al medio ambiente. Pareciera entonces una anomalía que una de las preocupaciones vivas, actuales, amenazantes inclusive podría llamarse, y no haya un organismo especializado. ¿Será necesario? Pues bueno, eso habrá que discutirlo, ¿no? Pero lo que sí es que al día de hoy el PENUMA, el estatus por lo menos es un estatus secundario en comparación inclusive por ejemplo a lo que mencionaba, una organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ¿no? También me parecía que el desarrollo industrial es un tema sin duda vital, muy importante. Pero el medio ambiente pareciera ser que pues, por lo menos debería haber alguna coherencia y tuviéramos una organización internacional dedicada a ella, ¿no? Y hay que preguntarse, ¿no? Sí, sin dudas el estatus del PENUMA es secundario, pareciera una falta de coherencia en asuntos ambientales que perjudica la gobernanza ambiental internacional, pero realmente sí nos ayudaría, o sea, coordinaría esfuerzos. Digo, hay que verlo, ¿no? Hay que analizarlo. El propio PENUMA, por ejemplo, tiene algunas funciones específicas. O sea,
ayuda a las secretarías generales de algunas convenciones, de algunos acuerdos multilaterales ambientales, en fin, pero habrá que verlo, ¿no? El debate, pues, no es nuevo, ¿no? O sea, quizá algunos ubican que este debate sobre una organización mundial internacional lleva más de 40 años, ¿no? Que Estados Unidos en algún momento eh, habló de una agencia internacional del medio ambiente, en fin, ¿no? Pero creación de este programa de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente es de la década de los 70. En la conferencia de Estocolmo de 1972, también, o sea, ya van 50 años, ¿no? Se creó este programa de Naciones Unidas para el medio ambiente. Y pareciera que esto sí sin duda es un paso positivo, pero en sí fue una propuesta quizá más débil de la que muchos esperaban, inclusive desde los 70. Y teniendo este programa, pues pareciera que se debilita el debate a un organismo fuerte como muchos otros esperarían, ¿no? O sea, no es que haya una necesidad ahorita de tener este organismo, esta organización internacional, porque tenemos el PNUD, ¿no? Podría argumentarse en ese sentido, ¿no? En fin, han habido distintas discusiones, ¿no? Desde el 89, por ejemplo, los Países Bajos, Francia, Noruega, eh, intentaron otra vez introducir el tema de un organismo mundial de este tipo a fin de gestionar la reducción de los CFC, en fin, ¿no? Que destruyen el ozono dentro del marco del protocolo de Montreal, ¿no? Que entró en vigor en el 89. En fin, han habido distintos intentos en Río +15, por ejemplo, Alemania, Brasil, Singapur, Sudáfrica pidieron nuevamente un organismo global. Han habido distintos intentos, ¿no? Incluso en 2008 se discutió un borrador de propuesta para la reforma de la gobernanza ambiental. Pero bueno, esto sigue estancándose. Y pues los desafíos, la verdad es que son fuertes, ¿no? Porque en una organización del medio ambiente también tiene que integrar no solamente pues, nuestro amado derecho internacional, ¿no? Tendría quizá que integrar ciencia, política, dar voz a la sostenibilidad ambiental, asegurar el financiamiento, construir un enfoque coherente para trabajar dentro del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Eso es un verdadero reto. Pero en fin, digo, no ha habido una propuesta que haya sido consolidada de actualizar al PNUMA una agencia especializada. Ahora, el PNUMA en sí, como tal, digo, es fácil que nosotros conozcamos el nombre del secretario general de Naciones Unidas, conozcamos quizá quién lidera la OMC, en fin, pero el PNUMA, pues, sería un reto quizás preguntarnos, si fuera una clase abierta, a mí me gustaría preguntar quién dirige el PNUMA, ¿no? Y pues es difícil que lo sepamos. O sea, inclusive la oficina del PNUMA, pues está en Nairobi, ¿no? Yo no quiero sonar discriminatorio, pero es inclusive difícil que los organismos principales de Naciones Unidas están en Nueva York, ¿no? Están en Ginebra, en fin, y solamente algunos están en Nairobi. Y digamos, si está en Nueva York, hay una discusión, una plenaria, pues ahí mismo puede organizarse algo del PNUMA, ¿no? Sin duda, pues ese también. Pero pues en Nairobi es difícil que haya un encuentro de muy alto nivel, ¿no? Entonces, eso tampoco creo que ayuda mucho al trabajo del PNUMA. Pues creo que hay bastantes preocupaciones en este sentido. Y la verdad es que desde el 72, en la Declaración de Estocolmo, pues estamos nosotros convencidos o declarando que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas para tener un medio ambiente de calidad. Pero ¿qué tanto ha respondido el PNUMA? No lo sé. O sea, hay algunos acuerdos multilaterales que tienen
sus propias secretarías generales, que tienen una dinámica muy activa. Digo, ¿qué decir del protocolo de Kioto, no? O del protocolo de Montreal, yo creo que sería más fácil decirlo, pero el protocolo de Montreal, pues creo que sí podemos dar datos duros sobre la efectividad de este acuerdo multilateral y pues del combate a o cómo hemos evitado el, el daño a la capa de ozono, ¿no? Eso, por ejemplo, sí ha funcionado. En los demás debates, no lo sé, ¿no? En contaminación a los medios marinos, ni siquiera está el PENUMA ahí involucrado, ¿no? Contaminación, por ejemplo, le pertenece más a la Organización Marítima Internacional, ¿no? Tiene una serie de instrumentos muy claros, y además, digo, ya también tienen mecanismos propios para, digamos, o sea, como hay cuestiones de comercio internacional, pues evitar la polución y contaminación marina, ¿no? Pero, por ejemplo, eso está fuera del trabajo de PENUMA. O sea, medio ambiente también es contaminación, pero está completamente fuera de PENUMA. Y justamente quiero regresar otra vez, ¿qué tanto lo necesitamos? ¿No? Eso hay que investigar y pues preguntarse bien si lo ocupamos, porque también hay debates entre la centralización de organismos como tal y una desconcentración, una descentralización de los temas, ¿no? Muchas veces dicen, sobre todo en Estados Unidos, con esa ideología muy práctica de si no está descompuesto, ¿para qué lo arreglas, no? Entonces, pues quizás sí valga la pena apuntar hacia allá, pero están los temas tan superpuestos y tan separados en distintas organizaciones que ahorita no es difícil saber y que haya todavía la convicción de los estados en la creación de un organismo y que pueda conjuntar todos estos esfuerzos. A mí me parecía en principio positivo, más porque pues, el tema es vital, ¿no? Pero sí está para preguntárselo. En fin, digo, así como está fuera la contaminación marina, pues sí, también el PENUMA puede administrar lo que les mencionaba, ¿no? La Secretaría de la Zona, ¿no? Que es administrada por el PENUMA. Y el PENUMA lo que hace es que pues asiste a todas las reuniones de las partes, sus comités, sus grupos de trabajo, tiene a su cargo el registro, por ejemplo, de los estados partes, estructura los datos, la información. Así tiene un trabajo el PENUMA que pues es muy similar al de una organización internacional, ¿no? Estos son como los puntos más importantes que quiero comentar. Sí, además de especificar un poco qué es el mandato del PENUMA, ¿no? O sea, y ver si tiene la capacidad un programa para hacerlo, ¿no? O, por ejemplo, analiza el estado del medio ambiente mundial, ¿no? Ahí también otra vez, o sea, lo mismo puede hacer el panel, ¿no? Intergubernamental. Entonces, ahí hay un empalme, o podría haber un empalme de funciones, ¿no? Fomenta el desarrollo del régimen jurídico ambiental internacional con miras al desarrollo sostenible. También esas funciones a veces las hace COSOC, ¿no? Pero si fuera una organización internacional sería mucho más claro, con un secretario general que tenga digamos, una cara, ¿no? Para hablar sobre el medio ambiente, una especie de ombudsman para el medio ambiente. Creo que sería, pues, lo escucharemos mucho más, ¿no? Con más facilidad a pues, alguien que dirige un programa de Naciones Unidas, ¿no? Eh, también tiene como funciones el PENUMA fomentar el desarrollo del régimen jurídico ambiental internacional. Pues a veces creo que, o sea, por ejemplo, otros acuerdos multilaterales, como los acuerdos multilaterales, por ejemplo, el cambio climático, tienen unas secretarías generales mucho más fuertes, tienen más voz, más vida que el propio PENUMA, ¿no? Creo que por ahí a veces se fomentan más las normas y políticas internacionales relativas al medio ambiente que en el propio PENUMA, ¿no? Entonces, quizá ahí sí a lo mejor sí pregunto a los que nos están escuchando quién tiene la Secretaría General de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, a lo mejor ahí sí levanta la mano alguien y me dice, ¿no? En fin.
no es que pretendamos nosotros ahorita adentrarnos en el estudio de la estructura institucional del PENUMA, ¿no? Nada más es como un poquito la composición básica. Tienen consejo de administración, que es el principal órgano rector y legislativo. Ahí participan 58 miembros elegidos por la Asamblea General por un periodo de 4 años, un comité de representantes permanentes, un comité de alto nivel de ministros y funcionarios y un director ejecutivo, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque también otra de las críticas de una eventual organización mundial sobre el medio ambiente es la excesiva burocracia, ¿no? Aquellos que han estado cercanos o que han tenido así algún contacto con organismos internacionales, pues también hay burocracia, ¿no? También, o sea, tienen estructuras, hay que viven de las contribuciones de los estados y pues es caro tener un organismo internacional. Y con unos alcances tan amplios, pues sería mucho más caro, ¿no? Entonces, eh, día con día en las cancillerías pues, tienen que hacer un presupuesto, ajustar, ver las contribuciones que pueden dar a los organismos y pues también ese es otro gran tema, ¿no? O sea, la creación de una burocracia mucho más amplia, hay que ver, ¿no? En fin, mencionaba, por ejemplo, que tiene secretarías, el PENUMA. Trabajo sí me parece muy importante, además del protocolo de Montreal, que sí es un vivo ejemplo de un tratado multilateral exitoso. Tiene, por ejemplo, secretarías derivadas del fondo de las CITES, de la Convención sobre Diversidad, en fin, ¿no? Todas estas de CITES, MS, Convención de sobre Diversidad, Convención de Basilea, curiosamente todas esas no están administradas por el PENUMA, ¿no? Chispas, ¿no? Y lo que mencionaba, o sea, la secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, estoy seguro que varios van a levantar la mano y van a decir quién es, ¿no? Y del PENUMA no se sabe, ¿no? En fin, digo, también esta sinergia entre distintos grupos, organizaciones, pues crean algo que se llama gobernanza global ambiental, ¿no? Y recuerdo que un autor de un libro que es básico para el derecho ambiental internacional, que se llama Philip Sand, que siempre decía que el medio ambiente es tan importante, como para dejarlo solamente en manos de los estados, ¿no? Y ese es otro de los puntos, o sea, ¿quién debe de participar? Porque crear un organismo con burocracias como lo son en parte todos los organismos internacionales, como son los nacionales, ¿será suficiente? Y ahí había una propuesta muy curiosa de si es que hubiera un organismo mundial internacional que fuera pues como la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que tiene representantes del Estado, tiene representantes de los trabajadores y de los patrones, ¿no? Y creo que si hubiera algo que confluyera y hubiera un debate fuerte y hubiera inclusive, digamos, directrices, un organismo capaz de dar directrices, yo creo que la participación ya está más que superado, que no solamente deben de estar los estados, ¿no? Deben de estar los propios individuos, otro tipo de actores, ¿no? Académicos, ¿no? En fin, entonces, el medio ambiente en verdad es que es de todo. Y si uno ve pues, ¿qué es desarrollo sostenible? Pues ahí está inserto el medio ambiente, ¿no? O sea, es un desarrollo que tenga en cuenta las necesidades de las generaciones presentes y de las generaciones futuras, ¿no? O sea, en esa idea de desarrollo sostenible está inserto, ¿no? Eh, entonces, también tiene sin duda curiosamente esta comisión sobre, no curiosamente, pero la comisión sobre el desarrollo sostenible fue creada un año después de la cumbre de la Tierra, ¿no? Y pues con miras a apoyar a la comunidad internacional para cumplir con los objetivos que emanaron de la cumbre de la Tierra. Sí. Pues es una comisión que está inserta dentro del ECOSOC, ¿no? También de Naciones Unidas. Y pues como foro es más un foro de discusión política
creo que tiene como los siguientes roles la Comisión, esta CDS, que es revisar el progreso de los niveles internacionales, regional y nacional de los compromisos, de los documentos de la Cumbre 82, de la Agenda 21, la Declaración de Río, en fin, pero funciona más como un foro político, ¿no? En fin, digo, son como grandes temas de representación o de institucional, de una institución mundial sobre el medio ambiente. ¿Seguirán estos debates? Yo creo que sí, pero seguirán como siguen los compromisos de los estados para lograr un acuerdo general o global sobre el medio ambiente que no se ha logrado, ¿no? Desde la Declaración de Estocolmo no ha habido un instrumento rígido como tal que pueda solidificar los principios generales de derecho ambiental internacional. Hay acuerdos muy exitosos, me parece que más de 500 acuerdos multilaterales y bilaterales sobre el medio ambiente, pero no hay un acuerdo, digamos, que tenga el rango de tratado internacional que sea exclusivo del medio ambiente. Y esa es una omisión muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Y eso es también, digo, por falta de compromiso de los estados, eso sin duda, ¿no? No creo que apunte hacia otro lado. Han habido esfuerzos de Francia, inclusive de México apuntando hacia allá, pero no se ha logrado solidificar un instrumento jurídicamente vinculante digamos, al rango de tratado internacional que hable sobre el medio ambiente exclusivamente. Y eso es difícil para la instrumentación o para la aplicación inclusive de los tribunales, ¿no? Que, pues, por ejemplo, vemos que en algunos casos, por ejemplo, en el de Paul Mills, hablan sobre el principio precautorio y pareciera que apunta hacia allá, y de repente vemos en algún otro tribunal que lo ven con mucho más cautela, en fin. ¿Por qué? Porque no tenemos un instrumento, un tratado internacional que, digamos, que recopile o que codifique todos los principios en derecho ambiental internacional. Digo, es una pena, hay pactos, ¿no? Así como hay un pacto de migración, un pacto sobre el medio ambiente, pero los niveles vinculantes son simplemente recomendaciones o compromisos políticos, ¿no? Cosa que, pues digo, en donde estamos ahora, pues la verdad es que ya deberíamos haber pasado esa etapa desde hace muchos años, ¿no? O sea, Estocolmo 72 y no ha pasado todavía que tengamos este instrumento general sobre derecho ambiental internacional. Digo, en fin, tengo mucho más apuntes, pero no quiero azorarlos con más temas, salvo que me indiques otra cosa, Virginia. Sí. No sé, Gabriel, tienes mucho tiempo porque desafortunadamente la otra ponente tuvo un contratiempo y no podrá participar. No sé si quieres que abramos a debate, que contestes preguntas y después retomas los otros puntos que querías comentar, o quieres terminar tu exposición con algo adicional. Tú me dices. Pues sí, si se abre debate estaría muy bien. Quizá podemos comentar con los que nos están escuchando, sin duda. Sí. Ok, entonces les ruego que si tienen preguntas para el doctor Ferrer, por favor las apunten en el chat. Me pareció muy nutrida, muy interesante su exposición y su reflexión. Sí, el derecho ambiental internacional es, curiosamente, una de las ramas más jóvenes del derecho internacional. Uno pensaría que esta preocupación común a la humanidad data de varios siglos, y no, en realidad, como lo mencionaba el doctor Ferrer, a principios de los 70 por primera vez, y después en los 80 y 90 comienza a surgir lenta y paulatinamente esta disciplina jurídica internacional con las primeras grandes conferencias, Estocolmo, que él decía, la de Río de 1992, y desde el derecho interior, fragmentación normativa.
Decía el doctor Ferrer que hay alrededor de 500 tratados en materia ambiental sobre distintos temas, sobre temas muy especializados, a veces muy técnicos, pero no hay un solo tratado, no se ha unificado esta gran producción normativa, incluso podríamos decir inflación normativa en materia ambiental, pero el hecho de que no haya un instrumento único va de la mano precisamente con la ausencia de una sola organización internacional que adquiera funciones en materia de protección ambiental en el plano global. Lo mismo ocurre interesantemente, y yo quisiera agregar, en materia espacial. En materia de actividades espaciales también interviene la Organización Meteorológica Internacional, la Organización sobre la Aviación Civil Internacional, varias otras agencias de la ONU. Hay agencias espaciales regionales, la de la Unión Europea, por ejemplo, pero no hay una gran organización que se dedique al tema espacial. Y tampoco la hay para el tema ambiental, y esto es muy significativo. En primer lugar, a mí me parece, y lo mencionaba el doctor Ferrer, que es muy significativo para la importancia de las ONG. El hecho que no haya una gran organización intergubernamental, interestatal, competente en materia de medio ambiente, solo ha reforzado, diría yo, la función de las ONG en el ámbito de las relaciones internacionales. Greenpeace, WWF, tú dime, Gabriel, ¿qué era? Pon tu micrófono para que me soples, por favor. Wildlife Fund. Ok, Wildlife Fund, exactamente. Que se dedica es un poco trabalengua, sí. Sí, que se dedica a la protección de las especies de fauna silvestres, de los animales en general, y muchas otras, ¿no? El medio ambiente se ha vuelto el terreno de más lobbying, de mayor poder de las ONG. Entonces, incluso podríamos decir que las ONG han suplantado en buena medida la ausencia de una organización de estados en materia ambiental. Y el segundo punto muy interesante también que tú mencionabas, Gabriel, es el de las COP, de las conferencias de las partes. Podemos ver que hay órganos creados por los propios tratados ambientales. Prácticamente todas las grandes convenciones ambientales crean estos órganos y son órganos permanentes. Entonces también esta nueva figura que en otros tratados internacionales, en otros ámbitos no existe, no hay COP en materia de derecho internacional económico, etcétera, pero este intento de tal vez adaptar la aplicación de las normas con los cambios sociales, de que no sea una organización de estados con un estatuto constitutivo escrito en la piedra, que después no se puede modificar, como en el caso de la ONU, y que sean muchas pequeñas conferencias de los propios estados miembros en el acuerdo, tal vez también ha ayudado a flexibilizar mucho la aplicación de las normas del derecho ambiental internacional y de no burocratizarlos tanto. Como decías tú, si se creara un monstruo jurídico, una enorme organización internacional del medio ambiente, sí, definitivamente la materia ambiental es emblemática para la gobernanza global, esta idea de una gobernanza sin gobierno, de un gobierno mundial, pero sin una cabeza, que decías tú, sin un gobierno que se hace en red, más bien horizontal, y que en esta red participen todos los actores involucrados y no solo los estados. Esto también me parece muy interesante, muy atractivo. La OIT, qué excelente ejemplo, no había pensado, pero efectivamente en la OIT esta gobernanza tripartita en la que participan los sindicatos de trabajadores, los patrones, la propia organización, tal vez sí sea muy adecuada en materia ambiental. Y tal vez en esta gobernanza global descentralizada en red en materia ambiental, sí avancemos más hacia el reconocimiento de la personalidad jurídica internacional de las ONG y que las ONG
sobre todo las ambientales, verdaderamente reciban lo que siempre han soñado, ¿no? La capacidad de participar en la celebración de tratados, pero no solo detrás de las cortinas de los estados, ¿no? Y sí, es muy, muy interesante porque también, como tú dijiste, el medio ambiente es de todos y es una preocupación común de la humanidad. Y ahora sí, vamos a ver si hay preguntas en el chat. Alfonso. Sí, doctora. La primera pregunta se trata de, ¿hay una falta de compromiso de las naciones o hay intereses económicos tanto de gobiernos como de las grandes empresas y consorcios del mundo? Gabriel ya estás sonriendo, los dos, pero tú dilo. Adelante. Sí, estoy sonriendo porque se empezaba a trabar mi micrófono con esa pregunta. ¿Quién sabe por qué? No, con gusto la contesto. Un poco complementando el comentario de la doctora Virginia Petrova, la tendencia o la actualización o digamos el boom de la problemática ambiental, pues sí es reciente, sin duda. O sea, en verdad creo que todavía en el siglo pasado, quizá de los 40 para atrás, estábamos muy convencidos de que el desarrollo industrial beneficiaba a la humanidad sin así punto, ¿no? O sea, hubo sin duda algunas cuestiones de contaminación muy fuerte en Inglaterra, ¿no? En países industriales. El caso Trail Smelter, ¿no? También es otro que ahí ya empiezan a haber preocupaciones, ¿no? O sea, el caso Trail Smelter, para los que no han escuchado tanto de él, hay una fábrica en Canadá y esta fábrica en Canadá empieza a aventar fumarolas y estas fumarolas y ceniza se van del lado estadounidense, ¿no? Y se van a arbitraje y encuentran que hay un daño transfronterizo y ahí empiezan algunos de los principios ambientales importantes, ¿no? El polluter pays, ¿no? El que contamina paga, ¿no? Entonces, si hay un daño transfronterizo, pues hay que reparar este daño y pues también tener las garantías de no repetición. Pero digamos, son como algunas cuestiones incipientes, ¿no? O sea, es como el principio del derecho ambiental internacional. O sea, inclusive la primera convención multilateral ambiental, por lo menos, a lo mejor hay otra, pero es la que yo encontré. Hay una convención para la preservación de animales silvestres, pájaros y peces de África, de 1900, y pues es realmente casi un reparto entre potencias coloniales de ese tiempo, ¿no? Entre Alemania, España, Italia, Portugal, Reino Unido, y el sórdido Estado Libre del Congo, que ahí en verdad es una cosa atroz la matanza que hubo ahí. O sea, parece que fueron en esa época 10 millones de congoleses muertos. O sea, la verdad es que hay una crueldad mayúscula de el rey Leopoldo II de Bélgica. En fin, digo algo, es una infamia, pero eso es otro tema. En fin, en esta convención, que se llama Convención para la Preservación de los Animales Silvestres, Pájaros y Peces de África, sin duda había algunas cosas que iban hacia la conservación, ¿no? Pero también hablaba, por ejemplo, de los animales que pueden ser utilizados como trofeos de caza, ¿no? Para el uso de pieles y productos. Entonces, así más que preservación del contenido, pues parece más como de aprovechamiento, ¿no? Y el tratado inclusive iba más allá, o sea, hablaba de animales que no eran dignos de la protección, ¿no? Y estos animales que no eran dignos de la protección en 1900 incluía a cocodrilos, serpientes venenosas, pitones, leones, panteras, hienas, perros salvajes, babuinos, y también así mencionaba la propia convención, y otros monos dañinos, ¿no? Algunas aves de rapiña, en fin. Entonces, esta convención decía, bueno, podemos proteger a estos, podemos utilizar estos para sacar pieles, trofeos, y todos los que mencionan este listado, si quieren, acábenselos, ¿no? O sea, acaben con ellos, porque son animales que no son dignos de protección, ¿no? Entonces, esa era la mentalidad que había en ese tiempo. Y yo estoy seguro que si alguien en 100 años, por alguna curiosidad histórica, abre esta plática, pues nos van a ver quizás hasta pues, inocentes y así como nosotros vemos a los que hicieron esta convención, ¿no? Van a decir, oye, ¿por qué están platicando apenas en el 2020 de una Organización Mundial sobre el Medio Ambiente? Si ya, o sea, hay unas preocupaciones que son ya amenazantes, ¿no?
¿Por qué apenas están ustedes platicando? ¿O por qué en el 2020 apenas hablaban de pues un acuerdo que solidifique los principios de derecho ambiental internacional? Si eso debieron haberlo tenido ya, ¿no? O sea, el fenómeno ya está y el derecho pues está quedando un poco atrás, o parecía que se está quedando atrás, ¿no? Estoy seguro que en 100 años nos van a ver así como nosotros podemos ver nosotros, ya con esta evolución del pensamiento, pues a decir que qué tontería que pues hay animales que no son dignos de protección, o hay más conocimiento. Ahorita sabemos nosotros, digamos, las funciones, los servicios que prestan las distintas especies, ¿no? O sea, sabemos la utilidad, la función que tiene, y que en ese tiempo pareciera que no la sabían, ¿no? Y por eso decían que hienas, pitones, leones, panteras, esos no eran dignos de protección. En fin, voy con lo que pregunta Alfonso. O sea, si es falta de compromiso de los estados o hay compromisos económicos o políticos, en fin. O sea, realmente cuando los estados en general, o sea, salvo los que son eminentemente dictatoriales, o sea, cuando los estados consultan sobre un acuerdo, un tratado internacional, sea bilateral, sea multilateral, en este caso es multilateral, preguntan si el estado debe de ir hacia allá, pues se hacen consultas al interior, ¿no? Por lo menos así pasa en México, y se hacen consultas pues, con las diferentes secretarías de Estado, ¿no? O sea, no podemos nosotros firmar un tratado internacional si no están todas las dependencias públicas, Secretaría Marina, en fin, las que estén involucradas, ¿no? Eh, dependiendo la materia del tratado, ¿no? O sea, Semarnat, relaciones exteriores. O sea, se necesita la aprobación de las distintas dependencias. Las distintas dependencias pues, no solamente hacen un análisis legal, tienen que hacer un análisis de acuerdo a sus propias competencias. Y también se ven pues, a los distintos actores, ¿no? Y en medio ambiente, pues hay muchos actores, ¿no? Sin duda las ONGs empujan, ¿no? Hay otros actores, pues quizá la propia industria empuja, pero pues eso es, digamos, tema de gobierno, ¿no? Y la configuración que un Estado quiere impulsar a un tema. Eso no solamente pasa aquí, o sea, en México, pasa en distintos países. Entre más democrático, más abierto, más consultas hay, ¿no? Es un proceso mucho más abierto. Hay otros países en que pues, las decisiones del presidente o de algunos funcionarios y se acabó, ¿no? En México sí es un proceso un poco más abierto, ¿no? No estoy diciendo que sea perfecto tampoco, ¿no? No porque yo sea miembro del servicio exterior voy a decir que México es un país perfecto. Sin duda hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Pero digamos es un proceso de consulta. Entonces, pues, compromiso del gobierno es que ¿qué es gobierno? O sea, gobierno es no es un individuo, ¿no? Por lo menos aquí en el caso de México, se hacen consultas a los distintos niveles, a las distintas dependencias, a los propios actores. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, perdón, es que hay organizaciones ambientales que empujan los temas, ¿no? Un ejemplo reciente de cómo las organizaciones sociales y los propios individuos pueden empujar un tema es el acuerdo de Escazú. Es un acuerdo que se acaba, o sea, nos acabamos nosotros de vincular como Estado mexicano, terminamos el proceso constitucional y yo estuve presente en algunas reuniones con organizaciones ambientales, gente muy seria, que empuja, ¿no? Y dicen, oye, por favor, Hacienda, da el visto bueno, por favor, Relaciones Exteriores impulsa para que podamos avanzar y México se vincule ya finalmente al Acuerdo de Escazú, que curiosamente digo, México en el proceso de negociación, nosotros lo empujamos mucho, ya en el proceso, ya en el constitucional para vincularnos, pues es que hay que tomar en cuenta distintos puntos de vista, ¿no? Y empujaron muchísimo las organizaciones sociales para que México ya finalmente se vinculara. Eso fue hace poco, este año, hace un mes quizá, ¿no? Ya está publicado en el Diario Oficial el decreto de aprobación del Senado, la promulgación del presidente, en fin, ¿no? Pero digamos, eso empujaron las organizaciones ambientales. Y entonces, pues sí, hay compromisos económicos, sin duda, ¿no? ¿Qué es el gobierno? Pues los compromisos económicos, más los actores sociales, más las dependencias, más la legislación y la propia idiosincrasia del país, ¿no? O sea, eso también, así como México en los 70 era muy conocido por el asilo diplomático, por los temas de no intervención, o sea, teníamos una gran personalidad, teníamos grandes diplomáticos y teníamos una guía muy clara
pues así hay algunos países que tienen esa guía clara y que pueden empujar hacia allá, ¿no? Creo que eso sería muy bueno, que México volviera a tener una definición, y por ahí vamos en temas del medio ambiente, ¿no? O sea, tuvimos en Cancún la COP16, en fin, ¿no? Pero eso es gobierno, son muchísimos factores, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Gabriel. Yo quisiera agregar que sí hay quien empuja y hay quien hace retroceder o quien se opone al avance de la protección ambiental. Guillermo, definitivamente hay intereses económicos de los estados y además en materia ambiental se observa una rivalidad histórica, países desarrollados, países ricos y países en vía de desarrollo o países pobres. Es un nombre oficial, pero nosotros les podemos decir países pobres. ¿Por qué? Porque los países ricos, vimos que el derecho ambiental internacional es una rama joven. Entonces, mucho antes de que se adoptaran los grandes convenios en materia ambiental de protección de especies de flora y fauna silvestres, lucha contra el cambio climático, protección de mares y océanos, de contaminación. En fin, antes de que existiera una protección jurídica internacional en materia ambiental, esos países ricos ya se habían aprovechado de buena parte de los recursos naturales del planeta y se habían enriquecido a costa de la explotación y sobreexplotación de recursos naturales. Y después negociaron con los países pobres un régimen jurídico protector del medio ambiente y comenzaron a exigir a los países pobres no utilizar sus propios recursos naturales para enriquecerse. Entonces, ese rencor de los países en vía de desarrollo, de por qué los países desarrollados nos imponen un régimen protector y no nos permiten nosotros también enriquecernos a costa de la degradación del medio ambiente, sigue vigente. Además, algunos países que eran en vía de desarrollo, cuando se negociaron gran parte de los tratados en materia ambiental como China, hoy día ya no son países en vía de desarrollo, pero quieren seguirse beneficiando del trato diferenciado en virtud de un principio de derecho ambiental internacional que es el de responsabilidad común pero diferenciada. Entonces, algunos países pobres pues ven también hipocresía, en fin, ¿no? son cuestiones políticas, pero esa importante rivalidad entre países desarrollados y países en vía de desarrollo también no empuja, sino que hace retroceder todo intento de robustecer el marco normativo internacional en materia ambiental y también de crear una única organización internacional en materia de medio ambiente. Sería lo que yo quería agregar. Y ahora sí, gracias a Guillermo. Alfonso, ¿podrías leernos otra pregunta y decirnos quién la formula, por favor? Sí, doctora. Gabriela Uribe pregunta, a su juicio, ¿qué compromiso internacional es más significativo en la protección del medio ambiente? ¿El Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París? Esa es como primera pregunta. Y la segunda, que es igual de Gabriela, ¿cree que haya algún cambio en la política ambiental norteamericana después de las pasadas elecciones? Sí. Yo creo que son dos instrumentos distintos, Acuerdo de París y Protocolo de Kioto. O sea, no creo que pueda decirse que uno es más significativo que otro. Digo, simplemente, inclusive en términos cronológicos, ¿no? Es más moderno el segundo, ¿no? Sí, perdón, pero así como más significativo no sabría contestar eso, ¿no? Hay muchos matices, ¿no? Del Acuerdo de París salieron pues, los Estados Unidos, ¿no? Y pareciera ser que era más algo significativo que el Acuerdo de París era, los firmantes y los países parte, pues parecía como tener un poco más de alcances universales. No hubo mucha negociación en la COP21 para llegar a este Acuerdo de París, ¿no? En fin,
perdón, pero sí como más significativo no sabría decir. O sea, mucha gente dice que es un punto decisivo histórico, el Acuerdo de París, en fin. Eh, y estos instrumentos, pues con el tiempo se irán definiendo un poco más, ¿no? O sea, y justo creo que va relacionado con la segunda pregunta. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Si regresarán los Estados Unidos, pues ojalá, ¿no? Realmente ojalá. O sea, hubo mucha negociación, como en todos los acuerdos multilaterales, no solo los del medio ambiente, o sea, se negocia bastante. Eh, y así como podría poner como ejemplo la CONMAR, ¿no? La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 82, pues se negoció muchísimo y mucho con la parte estadounidense y al final no firmaron los Estados Unidos, ¿no? Y luego hubo un acuerdo de implementación para la CONMAR, digamos como para poder llamarlos a que se vincularan, y a pesar de este acuerdo posterior a la CONMEMAR para la implementación de la parte 11, pues tampoco firmaron, ¿no? Digo, eso ya es más que derecho internacional, es política, ¿no? Eh, si va a haber algún cambio en la política ambiental estadounidense, yo estoy seguro que sí. Digo, es un gobierno republicano y otro demócrata, ¿no? Entonces, pues normalmente los demócratas son más amigables en temas ambientales, ¿no? Así lo fue Obama, ¿no? Y quien se salió del Acuerdo de París es Trump, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede haber algunos avances, puede haber mucho más pláticas con el gobierno de Biden, sin duda, sí, sí. Pero bueno, sí, el tema del protocolo de Kioto, Acuerdo de París, pues son dos instrumentos distintos y cada uno pues tiene su significancia muy grande. Sí, espero haber contestado la pregunta. Sí, sí, yo creo que sí. Muchas gracias, Gabriel. Muy relacionado con la pregunta anterior, los dos acuerdos, el de Kioto y el de París, son protocolos adicionales a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y el tema del cambio climático es muy complejo, precisamente porque interfiere, pisotea intereses económicos muy fuertes de los países industrializados. El objetivo de esos acuerdos, de esos protocolos, pues sabemos que es reducir la emisión de gases a efecto invernadero, que son la principal causa del cambio climático. Desafortunadamente, muchos países no están dispuestos a ceder en ese tema de una reducción progresiva de las emisiones de gases a efecto invernadero. China, por ejemplo, ¿no? Que es después de Estados Unidos, o ya no sé si junto con Estados Unidos, el principal emisor de ese tipo de gases, pues con el protocolo de Kioto se beneficiaba muchísimo, porque todavía, no, digamos que se desactualiza, como decía Gabriel, se desactualizan los acuerdos internacionales porque las economías de los estados cambian, sus industrias cambian y por lo tanto se modifica su nivel de emisión de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París sí es un nuevo intento de revivir el protocolo de Kioto que fracasó en muchos sentidos. La señal que había dado el gobierno Trump, el gobierno de Donald Trump, era muy clara en contra de la lucha contra el cambio climático. Es más, le gustaba mucho jactarse diciendo que el cambio climático no existe, ¿no? A tal grado de cinismo llegaban sus discursos sobre temas ambientales. Esperemos, no sabemos, pero sí, yo también espero, como Gabriel, que el nuevo gobierno de Joe Biden sí sea más comprometido con todos los temas ambientales, pero en particular con este del cambio climático, porque todos los ecosistemas y todos los daños ambientales son irreparables, pero la cuestión del cambio climático realmente amenaza nuestra supervivencia como especie, ¿no? Digamos que es de lo más urgente que habría que atender y dar mayor eficacia a este nuevo acuerdo, al Acuerdo de París. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. A ver, Alfonso, otra pregunta. Sí, doctora, esta pregunta es mía, es propia y es para el doctor Ferrer.
Tomando en consideración, doctor, las actuaciones hasta ahora de las grandes potencias mundiales en relación con las organizaciones internacionales que han habido ahorita, la OMS, la OMC, la OIT, si en algún futuro llegase a existir una organización especializada en protección y cuidado del medio ambiente, usted como experto, ¿qué sería una organización eficaz o qué efectividad tendría? ¿Cuál sería su alcance? Sí. Gracias. Digo, eso está en discusión, justamente lo que platicaba. O sea, una organización con estas aspiraciones, pues se involucra burocracia, consenso. Sí, justamente estaba revisando un artículo muy bueno sobre el fracaso del consenso en la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? Eh, pero digamos, hay algo que como figurativamente le llaman concierto de naciones, ¿no? Y este concierto de naciones pues, es como un concierto de música. Pues puede ser que alguien toque el trombón, es el más fuerte, y pues se va a escuchar más, ¿no? Y algunos no participen, ¿no? Si bien en una orquesta pues hay práctica, hay entrenamiento, pues en las naciones no, o sea, en las naciones no se persigue una obra en común regularmente, salvo lo que está plasmado en acuerdos multilaterales con propósitos muy claros, ¿no? Pero o sea, lo que privilegian los estados es los intereses nacionales. Pero eso es una cuestión más de política que de derecho internacional. Y pues así, si en una orquesta sinfónica pues todos llevan este objetivo común y hay una disciplina, no lo hay, o sea, no hay un director, que hay el principio de igualdad soberana entre los estados, no hay intervención, en fin, hay principios que pues ya están muy arraigados y por lo que no puede haber un director de orquesta, ¿no? Entre las naciones. Entonces, pues la respuesta es, así como funciona la OMS, la OMC, la OIT, así podría funcionar una organización para el medio ambiente, o sea, con eh, con ritmos y símbolos, ¿no? Con intereses nacionales que son distintos, ¿no? Son completamente distintos los que pueda haber entre un estado que busca el desarrollo y un estado ya completamente desarrollado, ¿no? O sea, son ópticas diferentes. No, por eso hay estos principios que están también, que son novedosos y que vemos en el medio ambiente, ¿no? Este, que no puede aplicarse la misma vara a un estado que está desarrollándose a otro que ya se desarrolló, ¿no? Ya hay diferenciación. Ajá. Entonces, pues el futuro que podría tener o la efectividad, pues va a depender obviamente del concierto de naciones. Lo que sí queda claro es que los que no participan en asuntos multilaterales, en organismos multilaterales, también quedan fuera de ciertos privilegios. Y esa es una rama de derecho internacional muy interesante, el derecho institucional internacional, porque la membresía a organismos internacionales hay que pagar con contribuciones, tiene costos, pero pues también tiene privilegios, ¿no? Así yo no estoy digamos, en la CNUC, en la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, pues también puedo perder ciertos beneficios por participar en ella, ¿no? O sea, es un como juego ya más político, o sea, los abogados hacemos la instrumentación, hacemos el articulado, pero digamos hay cuestiones políticas pues, que son como zanahorias, ¿no? Premios para pertenecer a esa membresía. Entonces hay que ser muy inteligentes en cómo crear un organismo. No solo el de medio ambiente en general, ¿no? Hay que ver qué beneficios tiene la membresía para que sea atrayente para los estados. ¿Sí? De organismos multilaterales o regionales, hay unos organismos que la verdad es que ni diría uno, no da uno ni fe de la cantidad de organismos que a veces es difícil encontrar una explicación para ellos, ¿no? Y la del medio ambiente creo que sí hay una razón muy clara, ¿sí? Entonces la efectividad pues, será el compromiso que tengan los estados y también la inteligencia que se tenga para crear el entramado institucional de ella, ¿no? Por eso mencionaba el tema de OIT, o sea, creo que sí hay algo como atractivo que
tenga participación de los estados sin duda, pero buscar un sistema que participen otros actores también, ¿no? Y ya lo hace, ¿no? O sea, como el panel intergubernamental, ¿no? De expertos. Espero responder tu pregunta, pero como es más política que jurídica, pues la respuesta es más política también. Alfonso, tú dijiste que tu pregunta es para el doctor Ferrer, pero no sé si me permites hacer yo también un comentario. Gusto, maestra. Bueno, sí, el tema de la efectividad o eficacia del derecho ambiental internacional en general y de una posible organización de estados global en materia de medio ambiente es muy interesante, muy complejo y también coincido con Gabriel en que dependerá mucho del diseño jurídico institucional de esta nueva organización internacional y de cómo ve o cómo se va a llevar, cuáles van a ser los mecanismos de implementación de sus normas de derecho derivado, de su tratado constitutivo, qué funciones de control va a ejercer sobre la aplicación de los acuerdos multilaterales y va a ser competente para controlar el cumplimiento de absolutamente todos los convenios internacionales en materia de medio ambiente, si en su tratado constitutivo se van a integrar las principales ramas del derecho ambiental internacional. En resumen, si va a ser una organización con muchos dientes, que verdaderamente podrá, por ejemplo, imponer sanciones coercitivas a los estados que violan los acuerdos ambientales internacionales, si en cambio va a ser una organización como la Organización Mundial de la Salud que le va a apostar más al soft law, al cumplimiento voluntario con los acuerdos. Y también algo muy importante, si va a ser una organización basada en la solidaridad de los estados o si como en el concierto europeo y en el concierto de naciones que refiere Gabriel, si los fuertes van a imponer sus intereses sobre los débiles. Porque si fuera una organización basada sobre la solidaridad, se debería buscar en primer lugar prevenir los daños ambientales. Y para que los países en vía de desarrollo puedan prevenir los daños ambientales, necesitan una serie de recursos, tecnología. Entonces, habrá que ver si los países desarrollados estarán dispuestos en ayudar a los países en vía de desarrollo a cumplir con el marco normativo de esa organización internacional o si solamente les van a imponer sus intereses políticos, geoestratégicos, etcétera. Entonces, mucho dependerá de la eficacia de esta organización, de su futuro diseño jurídico institucional, que esperemos que sea lo más democrático posible, como lo está sugiriendo Gabriel sobre la base del modelo de la OIT. Muy bien. Próxima pregunta. Sí. Ana Guadalupe Cruz Blancas pregunta, doctor y doctora, ¿ustedes creen que se puede aspirar a un organismo internacional una vez que el cambio climático nos ponga contra la pared? Híjole, es una pregunta terrible, pero terrible. Porque, digo, la Sociedad de Naciones, pues, falló y pues, surgió la Primera Guerra Mundial. O sea, no necesariamente un organismo internacional va a curar los males, ¿no? O sea, apunta hacia allá, pero digamos, es un ejemplo. Y la Organización de Naciones Unidas surge por el fracaso de la Sociedad de Naciones y por la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en temas ambientales, ¿qué significaría estar digamos, ya en un escenario de estar con la espada en la pared? Pues algo muy fuerte, ¿no? Y en algún sentido, sí, o sea, ya estamos en algunos puntos muy fuertes, ¿no? O sea, el Polo Norte, el calentamiento global, o sea, son puntos muy fuertes y que no hemos podido responder con la eficacia que necesitan a ellos, ¿no? O sea, eso sí me parece, con una lectura concienzuda, seria,
pues todavía no hemos podido dar respuesta a ellos con la necesidad, con la urgencia que amerita, ¿no? Suena muy feo que lo diga, suena fuerte y no es que quiera espantar a la gente, pero creo que sí tenemos que avanzar más, en el tema de protección y preservación al medio ambiente. Si hubiera un escenario así fuerte, pues también, o sea, sí se activan algunos, inclusive mecanismos de Naciones Unidas o pueden activarse, ¿no? Porque un cataclismo ambiental pues, podría involucrar amenazas a la seguridad y paz internacionales, ¿no? Entonces ahí puede inclusive activarse o si es muy debatible, yo creo que sí podría activarse el Consejo de Seguridad, si es que tuviera la capacidad para enfrentar el tema, ¿no? Entonces creo que lo mejor siempre es hacer los pasos antes de llegar a un escenario de estar con la espada contra la pared, ¿no? Y hay buenos ejemplos, digo, también, o sea, hay temas que son esperanzadores y creo que el protocolo de Montreal, o sea, yo creo que no solamente lo mencionan como exitoso en muchos temas, en muchos puntos, ¿no? Uno sería porque es un acuerdo multilateral muy bien estructurado con una buena organización interna, funcionó muy bien, o sea, tuvo muy buenos resultados y pues además es esperanzador, ¿no? O sea, en el tema de la capa de ozono, pues no vamos, o sea, no vamos tan mal, ¿no? Eh, entonces, pues creo que lo ideal es no llegar a ese escenario y empezar a trabajar, ya sea a través de una organización para el medio ambiente o comprometer más a los estados. Y les digo que en esto también, o sea, en verdad, repito lo que decía Philip Sands, o sea, el tema del medio ambiente es tan importante, pero tan importante como para no dejarlo solamente en manos de los estados, y ahí la participación de organizaciones sociales, de individuos, es yo creo que vital para empujar por lo menos a los estados en su actuación, ¿no? Y pues uno mismo, o sea, buscar cómo ayudar al medio ambiente. Sí, espero que haya contestado la pregunta, pero también la pregunta sí es muy, muy fuerte. Gracias. Muchas gracias también a Gabriel y por la pregunta. Sí, yo solo quisiera decir que el tema del medio ambiente también es tan importante como para no dejarlo en manos del Consejo de Seguridad de la ONU. Yo espero que eso sí no se active el sistema de seguridad colectiva de la ONU por una emergencia ambiental. Hemos visto ante otro tipo de desastres, ante crisis humanitarias, ¿no? Cómo reacciona y cuáles son los resultados de la actuación del Consejo de Seguridad, y lo hemos comentado en el seminario. Y ese tema del cambio climático no solamente genera problemáticas ambientales, tú decías, Gabriel, el Polo Norte, la subida del nivel del mar, también una muy importante serie de problemáticas sociales, porque ahora, además de migrantes económicos, migrantes por otras causas, también hay migrantes por causas ambientales, ¿no? Y todas las islas que están desapareciendo, ¿qué va a pasar por la subida en el nivel del mar como resultado del cambio climático? ¿Qué va a pasar con sus habitantes, no? Porque los controles migratorios, etcétera. Bueno, es una tragedia humana verdaderamente los efectos del cambio climático. Sí, terrible. Terrible pregunta y bueno, esperemos que se logre lo mismo que con la lucha contra la degradación de la capa de ozono, ¿no? Que es el gran éxito del derecho ambiental internacional. Esperemos que el cambio climático pronto sea otro ejemplo de los grandes éxitos del derecho ambiental internacional. ¿Otra pregunta, Alfonso? José Joel Peña Llanes pregunta: ¿qué lugar ocupará la protección del medio ambiente en las agendas públicas de los estados en la época post-pandemia? Híjole, ese es un ejercicio especulativo. Yo creo que es más fácil contestarla cuando ya estemos en la época post-pandemia. Sí. O sea, la protección ambiental es actual, no es temporal. Debe de ocupar, o sea, el mismo lugar privilegiado en las agendas públicas, independientemente del tema pandemia, porque las consecuencias de no atender el cambio climático, por ejemplo, pues pueden ser
tan funestas como estamos viviendo el tema del coronavirus, ¿no? Mencionaba la doctora Petrova que, por ejemplo, subida de niveles del mar, ¿no? Pues eso es tan atroz como podría ser el coronavirus, ¿no? No solamente en términos sociales, ¿no? Imagínense ustedes los cambios que puede haber en frontera, desapariciones de islas, ¿no? O sea, hay lugares que están muy cercanos al nivel del mar, ¿no? Que una afectación de 1 metro pues, es un cambio brusco, ¿no? Inclusive ya en cuestiones legales, por ejemplo, ya hay artículos de derecho del mar que discuten qué pasaría con las limitaciones marítimas. O sea, ya apunta, digamos, a digamos, a la certeza, ¿no? Que seguirían siendo similares o las mismas las delimitaciones marítimas a pesar del cambio que pudiera haber, ¿no? En las líneas de costa, en las líneas base, que sí podría haber. O sea, si desaparece una franja, la línea base que se utiliza para los cálculos de la delimitación marítima, pues, podrían afectarse, ¿no? Pero imagínense, ya hay algunos debates muy especializados en ese tema. O sea, las consecuencias sí son bastante fuertes. Entonces, que se cambie o se baje el nivel de la discusión en las agendas públicas, no creo, independientemente de la época pandemia. Por supuesto, será más fácil verlo cuando termine esto, que ojalá y sea pronto, ¿no? Bien, gracias, Gabriel. Sí, quisiera agregar que hay una relación muy estrecha entre la propagación de todo tipo de enfermedades, incluyendo enfermedades contagiosas, y la protección del medio ambiente. Decíamos en la sesión pasada del seminario que el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, COVID-19, es una enfermedad de origen zootómico, ¿no? Que la transmiten los murciélagos y que después pasó por los pangolines y se contagió al hombre. Y muchas otras enfermedades son de origen zootómico. Entonces sí hay una relación estrecha entre tráfico ilícito o incluso lícito de especies de fauna silvestres, como los murciélagos o los pangolines, y la transmisión de virus mortales al ser humano. Además, con las condicionantes del derecho humano a la salud, nuestra salud depende, pero diría yo al 100% del medio ambiente en el cual vivimos. El padre de la medicina moderna, ¿no? Todos sabemos por Hipócrates decía que nuestra salud depende del aire que respiramos, del agua que tomamos y de la comida que comemos, ¿no? Entonces todo eso es medio ambiente. Y los efectos de la devastación del medio ambiente, por supuesto que se traducen en graves problemas de salud. Entonces, yo creo que sí habría que unir esos dos temas y que tanto el derecho del medio ambiente como el derecho internacional de la salud, que ni siquiera se ha desarrollado, no hay un tratado nada más, aquí por lo menos en medio ambiente ya tenemos 500, en derecho internacional de la salud pues no más uno. Entonces, sí, las agendas de los estados y la agenda del derecho internacional en general debería priorizar estas dos ramas. Digamos que deberían ser las ramas principales del derecho internacional, derecho del medio ambiente y el derecho internacional de la salud. Si no, de nada servirá el derecho internacional económico u otras ramas, ¿no? Estas deberían ser verdaderamente las fundamentales. Junto con derechos humanos tal vez, pero todo está muy intrínsecamente relacionado. Muchas gracias. A ver, Alfonso, ¿otra pregunta? Sí. Jorge Pablo Velázquez Espinosa pregunta, de acuerdo con las disposiciones del TEMEC, ¿qué tipo de acciones se requieren implementar en nuestro país? Y por otro lado, durante la vigencia del Telecán y su acuerdo complementario en materia ambiental, ¿cómo se evalúa su desempeño en la región de América del Norte? Sí. De la pregunta, ¿qué tipo de acciones se requieren implementar por nuestro país por el TEMEC? Digo, es una pregunta muy amplia. Me acuerdo que había un libro de Lucinda Villarreal que hablaba
de hace mucho tiempo, hace muchos años, ya no estoy tan joven, que hablaba sobre las reformas legislativas hacia el Telecan, ¿no? 94. Y era pues un libro, ¿no? Entonces digo, cada vez que un estado eh, suscribe un tratado internacional, pues hay también un proceso de armonización legislativa, y el proceso de armonización legislativa por el TEMEC no fue, o sea, no se inició a partir de la suscripción del TEMEC, ¿no? O sea, no es así como que el 15 de julio de 2020 se publicó el TEMEC y empezamos con las acciones legislativas. Eso es un proceso que se inició desde antes, pero yo quiero creer que va hacia temas ambientales. Y la segunda parte de la pregunta es que durante la vigencia del Telecan y el Acuerdo Complementario Ambiental, ¿cómo se evalúa el desempeño en la región de América Latina? Algo así, entiendo. Eh, sí, digamos, la pregunta es si cambia algo con el Telecan y el TEMEC en medio ambiente. Pues la idea del nuevo acuerdo de la CAN, el acuerdo en materia de cooperación ambiental, o sea, es mucho dar continuidad a una comisión que ya existía, una comisión de cooperación ambiental para América del Norte, que digo, lleva trabajando desde la década de los 90. Eh, digo, el TEMEC moderniza el Telecan, y en el apartado ambiental, en este acuerdo ambiental, pues también se modernizan algunos puntos, ¿no? Que podría destacar algunos, pero digamos, la idea es dar continuidad al trabajo de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, seguir con ese trabajo. Y en eso, digo, recuerdo que fueron muy enfáticos los estadounidenses y canadienses en que querían dar continuidad, ¿no? O sea, como si no empezáramos de nuevo, ¿no? Pero bueno, o sea, es en sí un trabajo de continuidad. Novedades, pues, o puntos que destacar de este nuevo ACAN, del acuerdo de cooperación ambiental, pues, por ejemplo, podría mencionar el artículo 10, ¿no? Que habla de reducir la contaminación y apoyar economías fuertes de bajas emisiones y resilientes, ¿no? O sea, creo que ya habla de temas más modernos que el acuerdo ambiental del Telecán, ¿no? Digo, es de la década de los 90 y esto es más novedoso. Pero, pero es más un trabajo de continuidad con estos enfoques más modernos. Espero que haya contestado la pregunta. Muchas gracias, Gabriel. Sí, seguramente se invocarán las disposiciones del TEMEC en materia ambiental en muchas ocasiones. Hay muchos analistas que consideran que con el nuevo gobierno de Biden habría más presiones sobre México en materia de política ambiental, en materia de energías renovables. Pero pues, este acuerdo apenas entró en vigor y ahora con un cambio en la administración, en la presidencia de Estados Unidos, pues habría que darle tiempo para ver si efectivamente el tema ambiental se vuelve más importante de lo que era en el Telecan, o si el tema económico sigue primando en las disposiciones del nuevo TEMEC. Ya veremos. Esperemos poder ver. Muy bien. Y creo que hay una última pregunta, Alfonso, que hace Guillermo. ¿Nos la podrías leer, por favor? Sí, maestra. Pregunta Guillermo. ¿No sería conveniente establecer diálogos electrónicos para presionar a los gobiernos a crear un órgano internacional ambiental con capacidad coercitiva a los infractores de las normas ambientales? Digo, algo había platicado antes, del tema del director de orquesta, ¿no? O sea, en sí, si hubiera algo supranacional actual, pues quizá podría ser el Consejo de Seguridad, ¿no? O sea, por lo menos en un aspecto formal. Pero pues eso está dentro de la Carta de San Francisco, ¿no? Así está, por ejemplo, las acciones del Consejo de Seguridad del capítulo 7, en fin, ahí están establecidas. Para eso no es solamente un proceso de compromiso político, o sea, ya se necesitaría algo institucional, pero la verdad es que sí lo veo muy difícil. Si no se logró más que un pacto para el medio ambiente, así como un pacto para migración, que es, digamos, un texto que no es vinculante en términos legales,
si todavía no hemos logrado al día de hoy tener un acuerdo sobre principios generales, o sea, un acuerdo global sobre qué es el derecho ambiental internacional, al día de hoy la verdad es que sí veo imposible que tengamos un organismo, digo con toda franqueza, que tengamos un órgano internacional ambiental que tenga capacidad coercitiva. O sea, se necesitaría como tener una especie de consejo de seguridad, pero en materia ambiental, la verdad es que, o sea, sinceramente lo veo imposible. No sé si fuera deseable, no lo sé, porque ahorita hay también otros temas de, como no hay la facilidad de construir tratados internacionales, pues es crear unos instrumentos más suaves, ¿no? Como declaraciones, eh, pactos que no tienen la fuerza vinculante de un tratado, pero pues que ayudan a empujar algunos temas, ¿no? Entonces, crear algo que tenga capacidad coercitiva, pues creo que tendría que ser el escenario así radical como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que ojalá y no nunca lleguemos a eso, ¿no? Pero sí, al día de hoy no, o sea, creo que más empujan los temas digamos, instrumentos no vinculantes, gobernanza, y eso no solamente en temas multilaterales, ¿no? También en temas bilaterales hay muchos instrumentos que celebran y que no son necesariamente vinculantes. Sí. Muchas gracias, Gabriel. Sí, efectivamente, todo el derecho internacional carece de mecanismos de aplicación coercitiva, salvo el policía del mundo, que es el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, sería verdaderamente revolucionario para el derecho internacional como disciplina que se cree una organización en materia de medio ambiente que pueda hacer cumplir sus normas a través del uso de la fuerza y que pueda imponer sanciones y que verdaderamente tenga dientes y que amenace a los estados que si no cumplen asumirán consecuencias negativas por su actuar ilícito. La cuestión ambiental también yo considero, es mi perspectiva particular, personal, que las sanciones no funcionan. ¿Por qué? Porque los daños ambientales en su gran mayoría son completamente irreparables, ¿no? Entonces, cuando alguien incumplió una norma ambiental internacional, ya aunque se sancione, esas sanciones que se aplican a los infractores no pueden remediar o reparar el daño ambiental. Entonces, la visión debe ser mucho más preventiva que sancionadora, ¿no? Sería mi opinión. Y si no hay más preguntas, Alfonso. Creo que no. No, doctor, me parece que no. ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, me permitiré agradecerle mucho al doctor Ferrer por compartir con nosotros sus conocimientos, su gran experiencia como abogado, que incluso ejerce la profesión y además tiene un gran interés por la academia. Muchísimas gracias, doctor Ferrer, y me permitiré hacer una breve conclusión del Seminario Permanente de Derecho Internacional 2020. Les recuerdo que los objetivos que nos propusimos, los objetivos iniciales de este encuentro académico consistieron en analizar las causas y las consecuencias de la actual crisis estructural de las instituciones que se crearon al término de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito del derecho internacional. Buscamos abordar desde la perspectiva del derecho internacional y también de las relaciones internacionales la posibilidad de reformar estas instituciones, de suprimir algunas de las instituciones ya existentes o, como hoy, la posibilidad de crear nuevos organismos internacionales. Considero que estos objetivos iniciales se cumplieron, por lo menos tratándose de las organizaciones internacionales que fueron objeto de estudio a lo largo de las sesiones mensuales del seminario. Les recuerdo que en febrero analizamos las características de todo el orden internacional liberal, su carácter vertical y hegemónico. Vimos que los cambios de poder en el ámbito de las relaciones internacionales han causado presión o han ejercido presión sobre el funcionamiento de la gran mayoría de organismos internacionales creados al término de la Segunda Guerra Mundial. Discutimos el actuar de los órganos centrales de la Organización de las Naciones Unidas,
el Consejo de Seguridad, en particular su relación con el Estado de Derecho internacional, la crisis de la responsabilidad de proteger del Consejo de Seguridad de la ONU y sus consecuencias devastadoras en materia humanitaria y de mantenimiento de la paz. Debatimos la crisis de algunos organismos políticos que se crearon y cuyo objetivo era mantener el statu quo de poderes en el ámbito del orden internacional liberal, incluso a través del uso de la fuerza. Vimos la crisis de la OTAN, el fin de la supremacía militar de Estados Unidos, que se relaciona estrechamente con la crisis de la OTAN. Hablamos de neocolonialismo de los organismos internacionales, en particular de los que imparten la justicia penal internacional. También analizamos los retos de la Organización Mundial de la Salud, los retos de la UNESCO como agencia especializada de la ONU en la preservación y protección del patrimonio cultural y también natural de la humanidad. Discutimos la crisis migratoria global y los pendientes del ACNUR como organismo especializado de la ONU en la materia. Hoy terminamos con broche de oro hablando de la posible creación de una organización internacional competente en materia de medio ambiente. No me queda más que agradecer a todos ustedes su interés por el derecho internacional y por las relaciones internacionales. Decirles que aquellos que han cumplido con un 80% de asistencias a las sesiones del seminario recibirán en las próximas semanas una constancia de su participación, de su asistencia al seminario. Y por último, invitarlos, por supuesto, a la próxima edición del Seminario Permanente de Derecho Internacional de 2021, que iniciará en febrero del próximo año. Seguiremos hablando de la crisis del orden internacional liberal, de sus normas y de sus instituciones. Desafortunadamente el tema no solo no ha pasado de moda, sino que es cada vez más relevante y actual. Es también un tema muy amplio y este año enfocamos un poco más el seminario a la crisis de las instituciones de naturaleza más política del orden internacional liberal, y el objetivo del seminario para el próximo año sería analizar las organizaciones internacionales del orden postliberal, del orden liberal de posguerra, o incluso ya lo podemos llamar orden postliberal. Entonces, del orden postliberal que son competentes en materia económica y financiera. No nos faltan las instituciones hermanas de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Nos falta analizar la crisis del paradigma neoliberal, la crisis del multilateralismo comercial, la crisis de las organizaciones regionales que se crearon al término de la Segunda Guerra Mundial, en particular la crisis de la Unión Europea, la crisis de las integraciones en América Latina. En fin, hay muchos otros temas interesantes que quedaron pendientes este año, que fue un año muy, muy difícil, y ustedes vieron que nuestras actividades se vieron afectadas de muchas maneras. Perdimos una sesión por un hackeo. Agradezco a Gabriel que pudimos reprogramar para hoy esta sesión en la que nos hackearon. Perdimos otra sesión por cuestiones de seguridad. Yo tuve problemas de conexión en varias ocasiones, pero a pesar de todos esos contratiempos, acabamos hoy el seminario. Les reitero la invitación para que se inscriban al seminario del próximo año. Muy pronto estará disponible la convocatoria. Les envío a todos un gran abrazo. Cuídense mucho. Si no hay otra cuestión, nos veremos en febrero. Muchísimas gracias a Gabriel y a todos.